Buenos días y bendiciones a todos los hermanos. Hermanos, esta semana nos sucedió algo genuino que creo personalmente que es de parte del Señor. Cuando estábamos el pastor Omar y yo hablando acerca de la enseñanza del día de hoy, era algo que Dios había puesto en mi corazón ya hace un tiempo atrás y por mucho no sabía, hermano, que hoy se celebra a nivel mundial el día de Pentecostés. Si usted no sabe lo que es la celebración que hace la iglesia de cuando por primera vez se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y precisamente, hermanos, la escritura que escogimos para el día de hoy, para la enseñanza del día de hoy, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Y en la enseñanza del día de hoy, hermanos, viendo a dónde se dirige la iglesia de aquí de Berwick, precisamente pusimos toda esta enseñanza, hermano, basado en lo que son las disciplinas espirituales. Como usted puede ver, hay dos palabras claves ahí. Disciplinas espirituales. Cuando hablamos de disciplina, tenemos que hablar de corrección, de hacer lo correcto, de no salirnos de lo que está establecido, o sea, seguir una ordenanza hasta cierto punto. La disciplina es algo, aquello, hermano, que le ayuda a usted a organizar algo, ya sea su vida, su familia. Y cuando hablamos de disciplina, aquello que somos padres, estamos bien al tanto de lo que es la disciplina sobre los hijos. Pero en este caso estamos hablando de disciplinas espirituales. ¿Ok? Tengo ahí ya el bosquejo, hermano Manuel. ¿Lo tiene por ahí? Es para acá. Disculpe, el hermano Julio. Ok, pues las disciplinas espirituales, hermano, si usted está ahí conmigo, ya quisiera comenzar, hermano Julio, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 12 al 14. Quiero, hermano, que usted preste atención. Voy a leerles precisamente esa porción de la Biblia porque es la primera que quiero tocar. ¿Ok? Dice así en el versículo 12. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, el hijo de Jacobo. Hermano, aquí está la lista de todo. Cosa que me llama la atención de este versículo es precisamente la palabra unánimes. Hermano, ¿sabe usted lo que significa la palabra iglesia? Pues precisamente donde se usa esta palabra por primera vez es aquí en relación a los cristianos. La iglesia como tal, hermano, vino a convertirse en un edificio después, pero el primer significado que tiene la iglesia es precisamente como nosotros nos denominamos, es asamblea, o sea, una reunión de personas que están siguiendo un objetivo común. O sea, si usted quita la palabra iglesia y pone la palabra asamblea, significa lo mismo en el griego que fue escrito la Biblia. Ellos estaban todos unánimes, juntos, y ahí fue donde el Señor comenzó a hacer su iglesia, que por cierto, la iglesia como tal del Señor no es el templo, sino que la iglesia son los cristianos, los seguidores de Cristo, y ese es su cuerpo, así lo dice él. Esa es la primera lección, hermano, que tenemos que considerar para poder adentrarnos en ese término que dice estaban unánimes. ¿Comprende usted esa palabra en el día de hoy? Si puedo explicarle un poquitico de lo que es el significado de la palabra unánime, es cuando todo se hace de común acuerdo, cuando hay una unidad total y cuando no existen discrepancias o opiniones diferentes que puedan destruir esa unidad. ¿Entendido hasta ahí?
Ahora, si usted profundiza un poquitico más en el griego, de la manera que está escrita esa palabra unánimes, la descripción que usted puede leer en el griego usando algunos sinónimos es que cuando se construían los caminos en Roma, mientras más pegada usted ponía las piedras que constituían los caminos, porque cuando aquello no existía el asfalto, para hacer un buen camino usted tenía que poner piedras unidas de forma tal que cuando pasara un carro por ahí, como la inmensa mayoría de los carros en esa época no tenían fuelles para amortiguar, la mejor manera de que el viaje fuera placentero y sin el estorbo de los golpes del camino era que las piedras que usted hiciese en ese camino estuvieran todas unánimes. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvieran todas pegadas. Es por eso que si usted toma la frase de estar unánimes o ser de una misma piedra como otras personas lo han traducido, eso es lo que quiere decir. ¿Entiende usted hasta aquí la idea de lo que es ser unánime, hermano? Esa es la primera mención que quiero hacer para adentrarnos a lo que son las disciplinas espirituales. Hermano, ¿tiene usted ahí alguna referencia de lo que son estas disciplinas espirituales? Porque las quiero mencionar. ¿Tiene algún slideshow que las contenga todas? Ok. De estas disciplinas espirituales que son necesarias para el cuerpo de Cristo, en este versículo se da la descripción de una. Pero antes de entrarme a ese versículo, quiero decirles que la razón por la que ellos estaban allí esperando era por una promesa que el Señor les había hecho. Cuando el Señor se iba, todos le vieron ascender en una nube. Y Él les dijo que tenían que quedarse en Jerusalén hasta que descendiese sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y por qué, hermano? La diferencia que hay entre una de las grandes diferencias que hay entre una religión y Jesucristo, además de que Jesucristo es una persona, no es una religión o un estado de creencias, es que Jesucristo les da un mandamiento que les dice: yo les dejaré otra persona como tal, otro consolador que esté con vosotros, el Espíritu Santo de Dios. Y tenéis entonces que esperar, aquí estoy parafraseando, hasta que eso ocurra. Y ahí fue donde ocurrió Pentecostés. El Pentecostés no era más que una celebración judía, pero precisamente la celebración del Pentecostés fue la que el Señor escogió para que el Espíritu Santo entonces descendiese sobre los primeros creyentes y ya no andasen como solos, como en el Antiguo Testamento, que venía el Espíritu Santo sobre alguien y se activaba la unción, ocurrían los milagros, ocurrían las cosas de Dios, sino que esa persona iba a ser bautizado. O sea, ya usted estaría dentro de ese poder del Espíritu Santo que le guiaría su vida. Les explico esto, hermano, porque sin ese bautismo del Espíritu Santo, la vida del cristiano está más sujeta, lo entiendo de esa manera, a las pasiones carnales que a la guianza del Espíritu Santo. Y aquí es donde comienzan las disciplinas espirituales, hermano. ¿Por qué es importante el reconocimiento precisamente de la presencia del Espíritu Santo en su bautismo? Porque nuestra vida cristiana se hace mucho más fácil si estamos bautizados en el Espíritu Santo. Yo recuerdo, hermano, que una de las ilustraciones que me enseñaron cuando apenas comenzaba a caminar en el Señor fue esta. Hermano Donato, si usted quiere entender lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuántas veces usted ha montado a caballo? Le digo, no, unas cuantas. Y si tú te imaginas montar a caballo pero sin montura, que lo único que tú tengas es el freno del caballo, que no tengas nada abajo, el estribo, para poder agarrarte, ¿cómo sería tu vida arriba del caballo? Le dije, bueno, tengo que forzarme a tener estabilidad porque el brincoteo y la fuerza de inercia me va a tumbar del caballo. Pero qué diferente sería, Donato, si tú te montaras en el caballo con una montura, con los estribos apropiados, donde tú puedas afianzarte a los estribos y dominar entonces esa fuerza de inercia y no caerte del caballo. Así mismo es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, cuando venía sobre las personas, a las personas le era un poco más difícil. Pero ahora que tenemos al Espíritu Santo con nosotros,
La vida cristiana es mucho, mucho más fácil. Ahora les voy a decir un secreto, hermanos. En la fórmula de Dios, si usted se entrega al Señor 100%, el Señor se entrega 100% a usted. Fíjese como les digo, y aquí estamos describiendo la lucha que hay entre la carne y el espíritu, que lo puede leer en el Nuevo Testamento, ya aparece, cuando Pablo hace esa descripción. Si usted no se entrega al Señor, digamos, o se entrega al Señor a un 30%, el que va a dominar su vida va a ser las intenciones carnales. Pero si en su corazón usted dispone, y aquí está la importancia del señorío de Cristo, entregarse al Señor 100%, Él se entregará 100% a usted. Y si voy a valorar las ventajas que tiene entregarse en esa relación, si lo puedo poner formulada, yo soy finito, yo tengo comienzo, tendré un fin, pero el Señor es infinito. Si yo soy capaz de entregarme al Señor al 100%, que soy finito, imagínense el Dios Todopoderoso que es infinito cuando se entrega a usted 100%. Las ganancias son muchísimas más. Y quiero enumerarle, hermanos, las diferentes disciplinas espirituales. Está la meditación en la palabra de Dios, que nos vamos a adentrar a ella. Y quiero decirle, aunque no tenemos tiempo para todas, pero estamos planificando, hermanos, argumentar un poquito más en ella, porque creemos que son la base por la que se debe guiar una iglesia a fin de crecer espiritualmente. La meditación en la palabra es la primera, la oración es la segunda, el ayuno es la tercera, la alabanza y la adoración es cuarta y el servicio cristiano. Yo se las menciono en este orden, hermanos, pero este no es el orden de prioridad, porque indistintamente, o sea, de manera diferente en la Biblia, usted va a ver que todas son importantes y todas tienen un fin común. Primero, hermano, quiero caer en la meditación de la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Aunque no veo un poquito ahí, hermano, discúlpeme, voy a tratar de apelar a mi memoria, ¿ok? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, y aunque aparezca la palabra hombre, usted puede incluir ahí el género, la mujer también, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero detenerme, hermano, en un asunto muy importante. Aunque creemos en Dios, usted puede encontrar por ahí una serie de enseñanzas que dicen que todos los caminos llevan a Dios. No es así. Jesucristo lo dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Qué quiso decir con esto? Que solamente una relación personal con Él puede construir ese puente de relación que una vez fue roto por el pecado. Cuando la persona mira a Jesucristo, comienza a establecerse esa relación porque el Señor comienza a ver en la persona el sacrificio de Jesucristo. Esa es la única manera que funciona con el Señor. Si hay una persona que no está sirviendo al Señor e intenta acercarse a Dios sin el reconocimiento del sacrificio de Jesucristo, ¿qué quiere decir esto? Señor Jesús, yo entiendo lo que tú hiciste por mí en la cruz. Yo comprendo mi condición de pecador, que con esta condición yo no puedo acercarme a ti porque no hay manera. Estamos todos destituidos y separados. Pero es solamente a través de ese sacrificio que puedo acercarme a ti. Ahora, ¿cómo yo puedo entender esto? Porque está en su palabra. ¿Y qué quiere decir ese versículo? Que esa escritura de la cual yo saqué este concepto de mi relación para con el Señor es inspirada por Dios. O sea, Dios mismo la inspiró, Dios mismo la guardó y Dios mismo la preservó para que usted y yo tuviésemos acceso con nuestro propio lenguaje a entender quién es Dios, qué es lo que Dios desea de mí y qué es lo que Él quiere para mí, para el futuro, en sentido general. Pero mire el concepto que dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, y quiero detenerme un momentico aquí, hermano, porque hay varios elementos que son importantes de entender por qué es la palabra de Dios. Y les voy a poner de esta manera. Si usted fuese a armar, digamos que usted ordena algo por Amazon, le llega a su casa, pero ese algo viene con un manual. Y el manual le da a usted las instrucciones para comenzar a armar tornillo por tornillo, parte por parte, pero hay que seguir las instrucciones al pie de la letra. Yo recuerdo un hermano allá en Cuba que sin seguir el manual de cómo armar un ventilador, el ventilador le quedó con la nariz para atrás. Y tuvo que desarmarlo todo. Al final le sobraron 3 tornillos. Le dije, no te deben sobrar ningún tornillo. ¿Cuál es el manual de Dios para los hombres? ¿En qué otro lugar usted puede encontrar algo que hable acerca de Dios? Cuando usted sale para la calle, para su trabajo, cuando usted sale a la vida normal diaria, ¿en qué otro lugar se habla de la palabra de Dios? Número 1, en un lugar de congregación. Por eso es que cuando leíamos al principio estaban todos unánimes. Tenían un acuerdo de reunirse. Es lo que estamos haciendo ahora. Eso es parte de la disciplina espiritual. Ya usted tiene el primer paso. Anteriormente hablamos de que habíamos recibido al Señor, de lo contrario usted no tuviera la motivación para estar aquí en el día de hoy. Y tercero, nos adentramos entonces a la primera disciplina espiritual, la palabra de Dios. ¿Existe algún otro libro que hable de Dios como un manual de instrucción aparte de la Biblia? Déjeme decirle que de la Biblia es el libro que más se ha escrito en el mundo, capítulo por capítulo, pero usted ve en la escritura del autor humano algunas cositas como que se le van por aquí, que usted se da cuenta, como que a pesar de él tener las mejores de las intenciones, en cierto momento ser inspirado por el Señor para ayudar a otros cristianos a crecer en la fe, todavía le falta algo para llegar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única, hermano, que cuando usted la lee, usted comienza a sentir todo eso que está ahí. ¿Qué cosa es redarguir? Y les voy a decir una cosa útil para enseñar. En el griego, cuando usted lee eso, es como si usted está haciendo una pieza en un taller de carpintería y usted tomara algo para medir de aquí hasta aquí, pero tiene que ser exacto, porque si le sobra algo de madera, entonces la pieza no va a encajar. Yo tuve esa oportunidad de ayudar al hermano Jim Paisley hace no mucho atrás, y allí se le fue un detallito en una de las puertas, y cuando estábamos poniendo la puerta para que cerrara, no había forma de que esa puerta cerrara, porque se pasó un tantico así nada más, en la medida. Por eso es que dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. ¿Y qué cosa es redarguir? Señor, yo pienso que esto es lo mejor que yo debo hacer. Es más, que voy a adentrarme por aquí y cuando llego, ¡pum! ¡Ay! Me di en la cabeza. El Señor me coge por una oreja y me dice, yo te dije que por ahí no. Yo te mostré que era el otro lugar. Tú trataste de hacerlo por ti mismo y te diste en la cabeza. ¿Cuántas veces en la vida no nos pasa eso? Yo tengo el resultado aquí en este dedo. No pongas el dedo delante de la cuchilla. ¿Qué tú haces con el dedo por debajo donde está la cuchilla? Terminé allá en Geisinger y agarrándome el bolsillo porque no tenía ni seguro. ¿Entiende usted, hermano, lo que es redarguir? Esa es la descripción mejor que le puedo entender. Cuando te dice, abre los oídos, no para que te duela. Si no oyes la primera vez, el apretón es un poquito más grande. Y llega a doler. Pero se aprende. Es igual que el dicho antiguo que tenemos, cómo el niño aprende que un fósforo, cuando usted lo enciende, le quema los dedos. Cuando te quemas los dedos. Porque a mí me lo dijeron, no enciendas el fósforo y decís por qué, pero nunca me explicaron el por qué. Un día una tía me dijo, sí, te quema y te hace una ampollita. Y cuando yo lo hice, le metí el dedo, ¡ay, verdad que quema! Pero después salió la ampolla y me dolió mucho más. Pero aprendí la lección. No debo jugar con fósforo. No debo jugar con candela. Eso es lo que significa redarguir. Para corregir es el mismo proceso. El Señor comienza a corregirte, pero ya tú sabes lo que es mejor para ti. Para instruir en justicia.
porque Dios quiere que tú hagas lo correcto. Señor, aunque esta persona me ha hecho mucho daño y mucho mal, pero tu amor va mucho más allá. Y si tú me perdonaste a mí, puedes perdonar también a esa persona. Eso se llama justicia, basado en la gracia de Dios. Esto no es correcto, Señor, pero delante de los ojos de Dios tú estás haciendo justicia. Porque el Señor es el que dice. ¿Y cómo yo lo sé? Porque he leído su palabra. Porque me he metido en el manual de Dios. El Señor es el que da la justicia. Yo soy el que doy la justicia, así te dice el Señor. Amén. Pero cuántas muchísimas cosas más no tenemos, hermanos, por instrucción, por corrección y como promesa. Pero ¿cómo podemos entender las promesas de Dios si no nos metemos en su palabra? ¿Cuántas veces el Señor nos ha ministrado con aquel versículo que dice, senda Dios hará donde quiera que no hay? Senda, camino, vereda, lugar para dirigirse a un lugar determinado. Senda Dios hará donde quiera que no hay. Pero son promesas, hermanos, que tenemos en la palabra, que muchas veces están ocultas. Yo me recuerdo cuando comencé a servir al Señor, hermanos, que allá en Cuba, casi el 90% de mi familia se viró en contra mí, empezando por mi papá. Y yo entrando una vez a una semana de las damas, creo que fue, hallé esa promesa bella que la estaban poniendo en la iglesia, me ha pasado 2 veces, una fue con esa. Y me decía, aunque tu padre y tu madre te dejare con todo, Jehová te recogerá. Y yo dije, Señor, ahora es que sé que no estoy solo. En otra ocasión me quedé prácticamente sin dinero para comer, no tenía nada. Hasta había usado el dinero del diezmo. Y hermanos, usted que en milagros, en lugares donde no abunda el dinero, donde no hay de nada, el Señor me dijo que tomase la bicicleta. Yo tomé mi bicicleta, que es el medio de transporte que hay en Cuba. No existen carros, a no ser que usted trabaje con el gobierno o haya heredado un carro a partir del 59. No son muchos los carros que hay. Así que tomé mi bicicleta y literalmente tuve la primera experiencia con el bautismo allí, después del bautismo del Espíritu Santo, como el Señor me dirigía el manubrio de la bicicleta. Y yo me quedaba y miraba aquello y dice, qué bien, esto nunca me había pasado. Y me guiaba por otra calle y cuando llegamos a una boca calle ya que quedaba así, bueno, ¿y ahora para dónde tomo? Para la derecha, ¡uy! Sentí el timonazo para la derecha y ahí es donde el Señor sentí la voz del Espíritu Santo, detente aquí. Hermano, en el mismo momento que yo puse el pie en la tierra, había un billete así, de 10 pesos cubanos, envuelto de esta manera. Lo que Dios usó, no sé. Eso no alcanzaba por una ración de comida porque costaban 15 pesos. Pero me pasa un señor por al lado que estaba vendiendo las últimas 2 cajitas de comida rebajadas a 9 pesos cada una porque ya quería salir, terminar la noche. Esa noche pude comer. Me devolvió 1 peso. ¿Y sabe qué significaba ese peso? Era el diezmo de los 10 pesos. Y cogí, se lo eché al Señor y me dirigí a la iglesia. Y cuando llego a la iglesia estaban poniendo el segundo cartel, hermano, de la Semana de Caballeros. No he visto un justo ni desamparado, ni aun uno, ni su simiente que mendigue pan. Y acepté aquello como el Señor se encajaba con mi situación. Y hasta el día de hoy, hermano, en lugares tan duros como Cuba, nunca la mano del Señor se apartó para suplirme alimento. Amén. Por eso le digo, hermano, cuando usted se adentra en la palabra, cuando usted comienza a meditar en la palabra, ¿qué quiere decir esto? Por cierto, si hay una palabra que tú no entiendas, como me pasó a mí con la versión de la Reina Valera, la primera vez que leí la palabra lebrillo, no sabía lo que era. Y mire que di vuelta buscando la palabra porque es que no había ni diccionarios a disposición, había que ir hasta la biblioteca, casi nadie tenía, o quizás alguien lo tenía, pero no de mis amistades. Y fue mi tía la que me dijo, a mí me parece que a mi abuela, a mi mamá, yo le oí escuchar esa palabra una vez. Fui a donde estaba mi abuela, que todavía estaba viva, le dije, abuela, ¿qué cosa es un lebrillo? Y me dice, es una pananganita así chiquitica como tú te lavas las pies. Y dice, Entonces el Señor usó un lebrillo para lavar los pies a los... Pero entiende lo que quiere decir, hermano, meditar en la palabra, buscar el significado. Cuando hay algo que usted no entiende, pregúntelo, hermano, búsquelo. Tenemos una ventaja muy grande, hermanos. Yo eso no lo tenía en Cuba. En Cuba yo tenía que apelar a la memoria. Pero aquí yo tengo a Google. Y cuando voy a buscar en Google, mire que he tenido cosas que le he oído a predicadores en Cuba, pero nunca podía confirmarlo y lo he estado haciendo. Mire, he aprendido. Pero hay que meditar en la palabra. ¿Y sabe lo que quiere decir meditar, hermano?
también en un término que se usa como sinónimo, si entiende una palabra muy parecida. ¿Usted ha visto una vaca comiendo? Eso tiene un objetivo. ¿Por qué lo hace? Ahí es donde comienza la digestión. ¿Sabía usted que la vaca tiene 4 digestiones? El alimento, ella lo ingiere, la hierba. Vamos a hablar de la hierba, no vamos a hablar de lo que se le echa, vamos a la más tradicional. Pero la hierba llega al primer estómago. Ahí comienza la primera digestión, ahí pasa el segundo, luego la regurgita, la masca otra vez y aquí es donde me detengo. Eso se llama rumiar. Bueno, esa palabra que hay ahí precisamente, que dice para instruir en justicia y también una arriba, se usa un sinónimo de escritura que es como si la vaca rumiara. Es el mismo sinónimo. ¿Entiende lo que le quiero decir? O sea, que cuando usted vaya a leer la palabra, no sea leerla por leerla. No hay que meditar. Meditar significa eso. Si lo puedo decir de alguna manera, no que le voy a llamar a usted vaca, pero si usted puede rumiar la palabra de Dios, o sea, digerirla, saber lo que dice, saber lo que me está diciendo el Señor, es lo mejor. ¿Entiende? ¿Por qué esta disciplina es tan importante, entender la palabra? ¿Se recuerdan ustedes en el libro de los Hechos cuando venía el siervo de Dios y alguien venía un carruaje y alguien tenía un rollo y le decía, pero ¿cómo puedo entender esta palabra? Ese siervo le enseñó a meditar. ¿Acaso tú no has oído de Jesucristo? ¿Acaso no has oído lo que el Hijo de Dios ha hecho? Y dice, pero ¿cómo puedo hacerlo si no entiendo lo que dice la Escritura? Y el siervo de Dios le enseñó a meditar en la palabra. Cuando él se dio cuenta del sacrificio, él miró para los lados y dijo, bueno, ya entiendo lo que es el bautismo. ¿Acaso no puedo ser yo bautizado aquí? Mira, agua, ahí hay agua. Había disponibilidad en el corazón. Comenzó a meditar en la palabra y comenzó a valorar la importancia que tenían las Escrituras. Amén. Ok, esa es la primera. Las otras que quiero mencionarles, hermanos. La segunda, ¿cuál es el tiempo que me queda ahí? Ok, creo que podemos cubrir 27 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, las y media. Ok, dice así, gracias hermano, dice así la palabra del Señor. El segundo que le pongo, antes de leer la Biblia, está en la oración. Y la oración se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Es una de las escrituras que más se conocen a nivel mundial porque precisamente fue la Iglesia Católica la que más la promovió. Déjeme decirle, hermanos, que aunque el Señor nos da esto como un ejemplo, quiero decirle que de esta disciplina espiritual lo importante es reconocer, primero, que Dios es espíritu, pero también es una persona. Usted y yo no estamos comunicando verbalmente, ¿correcto? Estamos teniendo una interactuación, aunque usted está de oyente casi un 100%, pero algunos hermanos responden y si hay alguna pregunta en un momento determinado, se hace la pregunta y comenzamos a intercambiar. Eso es comunicación. Pues bien, el Señor nos provee también un método de cómo comunicarnos con Él. Porque hay algo que el ser humano no sabe. Cuando el ser humano está separado de Dios por su pecado, casi todos tienen la idea de que Dios está distante. Cuando usted se entrega al Señor, usted comienza a tener la experiencia de que Dios está aquí. Y cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, usted comienza a interactuar con el Señor y el Señor empieza a revelarle, usted comienza a ser dirigido por el Señor. ¿Ve cómo funciona? Pero necesita disponibilidad del corazón, entrega. Ya hablamos de eso. Cuando usted comienza entonces a tener sus problemas, obstáculos en la vida, cosas que empiezan a suceder, por poco digo la palabra vicisitud, que es bien rebuscada, pero son aquellos obstáculos, hermano, que usted necesita y dice, con mis fuerzas no puedo. Y ojo, hermano, aquí en Estados Unidos el diablo está usando algo que atenta precisamente con esto que le voy a describir. Está casi a un % gigantesco las cosas al alcance de su mano, que a muchas personas les cuesta orar primero,
y conseguir las cosas después. Cuando usted comienza a atravesar todo el proceso legal de aquí de los Estados Unidos, usted comienza, como mucha gente, en espera de ciertas cosas que sin esos documentos usted no se puede desarrollar como una persona residente en los Estados Unidos. Y ahí es donde el cristiano empieza a orar. A muchos americanos les pasa así, ellos nacen siendo ciudadanos. Bueno, ¿y cómo yo entonces resuelvo mi problema? Muchas personas dicen, y esto es lo que más el enemigo está atacando en los Estados Unidos, las cosas que ahogan la palabra. ¿Para qué voy a orar si lo puedo comprar en Walmart? O voy a ir a Home Depot, ya lo tengo ahí, o a esto, aquello. Mire, yo me deleito en esta semana cuando estábamos dando los alimentos, hermano, yo me deleité muchísimo en la conversación con usted. Dice, hermano, tengo una posibilidad, me han ofrecido este trabajo así, así. Cuando usted ve esa oportunidad, hermano, y que es debido a que se está adorando, se está intercediendo, Señor, mira esta posibilidad. El Señor mira esa intención. Porque si en esa relación tú le das un tantico así al Señor nada más, el Señor está, ¿cómo decirle?, ávido, si entiende esa palabra, está esperando que usted le pida, que usted converse con Él, que le cuente sus problemas, porque es una persona. Aunque podemos entender en la Biblia que Él lo sabe todo, es cierto, pero a Él le gusta interactuar con su creación. Somos los únicos en la creación que tenemos ese privilegio. Los ángeles ministradores conocen a Dios como tal porque se mueven en esa dimensión, son espíritus. Pero nosotros no. Nosotros tuvimos que depender del sacrificio de Jesucristo para que nuestros ojos fueran abiertos y tener una relación con Él. Pero esa relación viene con muchas promesas y muchas cosas que los ángeles no tienen. Dice la Biblia que ellos anhelan compartir la palabra. Nosotros lo podemos hacer. Eso lo voy a dejar para el final, eso es servicio cristiano. Pero esa es la gran comisión. Es lo que el Señor quiere de todos nosotros. Y volviendo a la oración, a esa comunión con el Señor, a esa relación con Él, Él quiere que tú verbalices tus problemas. Cuando tú comienzas a hablar con el Señor bajo el influjo del bautismo del Espíritu Santo, hermano, la conversación se hace una. Le voy a decir a usted una historia bien breve. A mí me tocó venir al Señor por dolor. O sea, tuve una enfermedad en la cabeza, se me empezó a desarrollar por todo el trasfondo. Algún día compartiré ese testimonio más en detalle. Pero el médico me dio 6 meses de vida. Y yo sabía lo que tenía, yo había estudiado eso en psicología, yo sabía lo que era. Pero llegué a un punto donde a mí no me queda más nada que perder que mirar al Señor. Y fue en ese momento cuando el corazón se abrió que oré por primera vez. Y yo recuerdo que fueron como las palabras de un niño, bueno, Señor, ya yo no tengo remedio. Si tú puedes hacer algo, aquí estoy. Parece que Dios había puesto esa motivación en el momento que yo activé aquello en mi voluntad de mirar a Dios, que fue por donde por primera vez recibí el toque sobrenatural, como que me sacaban algo de adentro de la cabeza y mi vida cambió completamente desde ese día en adelante. Pero ¿cómo yo iba a hablar con el Señor si no sabía? No tenía nadie al lado, no tenía Biblia, no tenía nada. Dios empezó a enviar varias personas porque Él vio mi motivación de buscar de Él. Y varias personas que comenzaron a ser usadas, recuerdo las primeras. Bueno, ¿y cómo converso con Dios? ¿Qué le digo al Señor? Eso es parte de la oración. Y quiero, hermanos, un momentico dirigirme a este versículo. Vosotros pues oraréis así. Recuerda, hermano, esto no hay nada mágico en esa oración, sino sencillamente es un ejemplo que el Señor nos da. Y voy a tratar de explicárselo lo más breve posible porque es muy profundo. Hay muchas cosas ahí que nos tardaría toda una mañana para explicar, pero es muy profundo. Voy a tratar de darle lo más importante que usted necesita tomar en cuenta. Dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es el reconocimiento posicional de Dios, de existencia de Dios y de que Él está ahí. Después vamos a pasar a lo que es alabanza y adoración. Después en otra enseñanza usted se dará cuenta de la importancia de ese reconocimiento ahí. Dice el primer deseo del orador en esa oración. Santificado sea tu nombre. Y quiero decirle, cuando toquemos la alabanza y la adoración, que Dios busca adoradores
al verdadero adorador que le adora en espíritu y en verdad. Fíjese si es importante esa relación con el Señor, que la adoración tiene que ser en espíritu. Hasta en eso se mete el Señor. El tiempo que tuvimos aquí por la mañana, tan sublime, en la presencia de Dios. Yo recuerdo que esa Cuba de donde yo salía era un infierno si usted salía para la calle, porque tenía que estar consiguiendo, es la palabra, casi todo constantemente. No es como aquí que está todo al alcance de la mano. En muchos países que usted va al mercado lo tiene. En Cuba no es así. Y cuando usted soltaba ese infierno de la calle y entraba a la iglesia y empezaba el tiempo de adoración y alabanza, usted no quería salir de ahí. Ese es el concepto. Santificado sea tu nombre, el reconocimiento de Dios como que es santo. Venga tu reino. Y en esto, hermanos, el deseo de la segunda venida de Cristo, el deseo de la presencia de Dios en nuestra vida, si ese deseo no está, es algo para valorar. Por eso que, hermano, que estas disciplinas hay que constantemente, hay que trabajar en ellas. Venga tu reino, el próximo es, hágase tu voluntad. O sea que tú estás de acuerdo de que en esa relación con el Señor te va a responder. Hay veces, hermano, que no es lo que esperamos, pero Dios sabe lo que nos conviene. Y hay decisiones, hermano, que son hasta duras, que te parecen que estás haciendo la voluntad de Dios. A mí me pasó una vez así en un campo misionero allá en Cuba, donde el Señor dijo, hasta aquí, Donato, ya te voy a usar en otra área. Y yo decía, pero hermano, Señor, la iglesia está floreciendo, ya soy el pastor de la iglesia, ya me está aconteciendo, pero siempre tenía que tomar botella, como decimos, para ir hasta allá, hasta el campo misionero, porque no habían transportes oficiales. Y ese día, el único día en mi vida que a través de mi duda le puse un vellón al Señor. ¿Qué? Un vellón. Un día explicaré, hermano, acerca de eso. Y le dije, Señor, no hay una nube, me pasa igual que Elías. Si aquí se forma una tormenta y yo no puedo tomar botella hasta allá, porque las botellas en unos camiones abiertos que usted tenía que subirse arriba, camiones de construcción casi todos, que eran los que iban para allá. Aquí es donde yo sabré que esta no es tu voluntad. Recuérdense que estaba orando, estaba pidiéndole al Señor. Hermano, y de buenas a primeras, en cuestión de 15 minutos, veo lo que se llama en meteorología un cúmulo nimbo. Se empezó a formar una nube prieta, ya, y aquello era un puntico así, empezó a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer. Y entonces el Señor empezó a adornar aquella nube con unos rayos y unos truenos, como diciendo, si te cabe alguna duda de que va a empezar a llover. Y sentí al Señor que me decía, y ahora viene un transporte, pero para atrás. A mí me pasó lo contrario de Jonás. En vez de ir a Nínive, para atrás. Yo te dije que ya terminaba tu ministerio aquí. Hermanos, y no tardaron 5 minutos. Cuando para un carro delante de mí, dije, le voy a hacer caso al Señor. Y montándome en el carro, ha empezado a llover con unos goterones de este tamaño, que yo nunca había visto una lluvia tan fuerte en mi vida. Y en la medida que el carro avanzaba hacia atrás, más arreciaba la lluvia. Y lo que había para allá, para donde supuestamente tenía que ir, era un infierno de agua, hermano. Aquello estaba cerrado por completo. ¿Qué me hubiera pasado si no hubiera obedecido al Señor? Pero les digo, hermano, no me atrevo más nunca en mi vida a poner un vellón hacia el Señor. Obedecí su palabra, comunión con Él, Él hizo su voluntad y lo hizo así como en el cielo, así sea también en la tierra. Pero qué difícil, hermano, es a veces escuchar la palabra de Dios. Y aquí en mi conversación con el pastor Omar, yo le decía, yo le doy gracias al Señor porque en Cuba, en muchas ocasiones, cualquier persona, y es una de las disciplinas que quisiera compartir con usted en un momento, es el ayuno. En Cuba estábamos obligados a ayunar. Y yo decía, bueno, si yo no tengo nada que comer hoy, pues bien, voy a romper el ayuno con algo, lo romperé después, pero Señor, tú me vas a suplir, pero voy a aprovechar este tiempo que no tengo nada que hacer. Y yo necesito aprender a escuchar tu voz. Porque me era muy difícil, hermano. Hermano, les traigo esto como ejemplo, porque es el ejemplo mío personal como viví. Aquí en Estados Unidos hay varias facetas, varias cosas que son completamente diferentes. Y usted sabe, hermano, que si no se trabaja, no hay frijoles sobre la mesa. Hay deudas que pagar, hay biles que pagar. Pero también, hermano, hay que ser muy cuidadoso en el tiempo que le damos al Señor. Si usted no es capaz, hermanos, de dominar, de orientarse, de disciplinar el tiempo que usted tiene para dedicarlo a buscar el sustento,
y no le dedica el tiempo adecuado al Señor, la carne se va a imponer. Y les doy un consejo, hermano. No existe cosa más mala, si lo puedo decir así, que la carne me domine. Porque todas las decisiones serán carnales. Y les digo, hermano, desde que yo puse en práctica estas disciplinas en mi vida, por supuesto tomando el momento que estaba allá, pero ya llevo 3 años aquí en Estados Unidos, lo que es 3 años continuo. He estado mucho más tiempo, hace una cuestión de 12 años, pero 3 años continuo, 3 años y tanto. Pero a pesar, hermano, de todas las cosas, los afanes, las cosas que he tenido que enfrentar, los momentos, he tratado de disciplinarme, hermano, para dedicarle ese tiempo que el Señor necesita de mi relación con Él. Ya conozco algunas enseñanzas, ya no soy un neófito, ya sé cuál es el proceder, ya sé lo que me conviene, y es mucho más rápido el proceso. Pero se necesita, y no sé si este término a usted le asiente, hermano, pero se necesita diezmar el tiempo para con Dios. Si le funciona esa fórmula de buscar del Señor, es necesario que usted se programe su día. Este es mi tiempo que le dedico al Señor. ¿Cuál va a ser el tiempo que yo tengo para mí? El tiempo que tengo para mi familia, permiso. Pero tengo que reconocer la importancia de cómo dedicarle más tiempo al Señor en este sentido. Hermano, ¿pudiera regresar al de la oración? Dice así, el pan, a ver, así sea en la tierra, o sea, el próximo es el pan. Danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, que Dios esté interesado que tú ores para que Él supla. Recuerda, hermano, que el peligro grande de los Estados Unidos, que aquí todo está a la disposición y al alcance de la mano. Bueno, ¿y cómo yo le pido al Señor el pan nuestro de cada día? Hermano, yo me regocijo en el testimonio suyo de la propuesta. Porque cuando aparentemente todo está cerrado y aparece una oportunidad, ahí apareció la oportunidad del pan. Pero Dios quiere que tú no te olvides de esa oportunidad. Que recuerdes que hay una promesa de relación. Si tú me buscas, yo me muestro. Así dice el Señor. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también perdónanos a nuestros deudores. Quiero resaltar, hermano, que esta es, por así decirlo, la parte del Padre Nuestro que menos a muchas personas le agrada. Y muchas veces las personas reaccionan cuando han sido heridas, cuando han sido dolidas por acciones que otros han hecho, y dice, Señor, o lo buscas o te lo mando. Una de dos. Pero llegan a ese punto. Y no debería ser, hermano. Dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el amor de Dios, y quiero detenerme aquí, que es el amor que aparece allá en 1 Corintios, la descripción del amor perfecto de Dios, donde se dice que el amor es sufrido. Quiero decirle que si Dios no te ministra del amor de Él, ese amor de Él no reside en ti. Por naturaleza, yo puedo tener un amor filial que me relaciono con usted. Yo puedo tener, por ejemplo, amor famoso es stalker, que es un amor más bien de un amigo lejano, etc. Puedo tener el amor conyugal con mi esposa, que es ya aquel amor que transciende, o sea, el eros, el amor erótico. Prima el amor filial entre todos nosotros, pero no el amor ágape. Le estoy mencionando cada una de las palabras que se usan en griego para decir amor, para describirle esto, hermano, porque no hay otra forma de explicarlo. El amor de Dios no es filial, no es stalker, no es eros, sino que es un amor que lo recoge como un todo, pero va mucho más allá porque es 100% sufrido. Porque el Señor ve más allá de lo que podemos ver. Pero ¿cómo ese amor puede residir en nosotros si no tenemos una relación con el Señor? A mí me fue muy difícil
el proceso de intento de violación de mi hija por un pedófilo vecino, teniente del ejército de allá de Cuba, pero he visto la mano de Dios obrando tantas veces, y él el segundo pedófilo, el primero fue contra mi hijo. Me fue muy difícil y yo traté de aguantar a mi hijo mayor porque le faltó así por bajarse de la cruz y desencadenar una cosa peor. Pero Dios me dio paz en medio de aquella tormenta y pude ver el amor de Dios fluir, el amor agape. Y le dije a mi esposa, trata de que este asunto, porque ella fue muy dolida con el intento de abuso sexual de ese hombre, trata de tener un encuentro con el Señor en este sentido y buscar la paz de Dios. Que por cierto, si usted lee el fruto del Espíritu, ¿ok? Cuando el Espíritu Santo reside en nosotros, hay un fruto. ¿Recuerda usted ese versículo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Y me llama la atención que la Biblia dice el fruto, no los frutos. Y la razón por la que dice él, porque para Dios es uno solo. En ese agape de Dios fluye todo de una misma manera. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad. Cuando usted ve esa descripción de esas palabras que está ahí, si usted busca un diccionario, se lo dejo de tarea, usted se va a dar cuenta de lo que Dios quiere que nosotros conservemos de nuestra relación con Él. Si te falta la paz, es porque algo la rompió. Si te falta la paciencia, es porque algo la rompió. Y es algo para tener en cuenta. Eso está dentro de las disciplinas espirituales porque esto es un complemento de todas ellas, de nuestra relación con el Señor. Y hermano, ¿qué me pasó con ese señor? Se lo dejé al Señor. Hermano, no duró 2 meses. Con los hijos de Dios usted tiene que tener cuidado. Le hago esta advertencia porque tenemos un Dios que está vivo. Y ese hombre, igual que el otro, no duró más de 2 meses. Y el desenlace, le estoy hablando de una persona que llevé a la iglesia, una persona que se bautizó en la iglesia, pero una persona que estaba haciendo un doble trabajo. No tenía al Señor en su corazón. Y eso es muy común en Cuba, las personas que son enviados para hacer trabajo de espionaje, etcétera, para ver que se habla, etcétera. Pero con Dios no se juega. Y él tenía una debilidad. El enemigo trató de usar esa debilidad, usó a mi hijo para impedir aquello, pero aquello terminó mal. El testimonio de ese hombre fue destruido por completo en toda la sociedad. Yo nunca había visto ni un juez, ni un attorney, ¿cómo se dice? Un fiscal que estuviera de parte muerta. En Cuba eso es imposible. Y lo querían hacer tierra, hermano, porque eso es desagradable lo que ese hombre intentó hacer. Pero vimos la mano de Dios. Dios me usó como sacerdote de la casa para traer un poco de paz, pero yo tuve que atravesar el primer proceso. Se los digo, hermano, porque en Dios todo es posible. Y no le permití al enemigo, reconocí el valor, hermano, de este reconocimiento de quién es Dios, de lo que Él quiere de nosotros a través de nuestra relación con Él y de aprender a perdonar. Si tú no tienes el perdón y la raíz de amargura está en tu corazón, eso es como un cáncer. No te deja tener paz. Y cuando el Espíritu Santo quiere ponerte la paz en tu corazón para que vivas tranquilo, no puedes porque estás divagando en 2 pensamientos, estás atormentado. El dardo de fuego del maligno te está quemando constantemente. Pero el Señor quiere que como medidor de tu relación con Él, veas el fruto del Espíritu a través de su amor agape en medio de esa relación. ¿Estás entendiendo el Padre Nuestro hasta aquí? ¿Ok? Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mire, hermano, allá en Santiago hay una descripción de la tentación. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no... Eso está en Santiago, capítulo 1, versículo 3 al 15, me parece que es. Cuando uno está siendo tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia. Concupiscencia, cuando usted lee eso en la Biblia, quiere decir malos deseos. Recuérdense que usted fue rescatado de las tinieblas, pero usted trae un paquetico con usted que se llama carne, y la intención de la carne está basada en algo que usted lleva por dentro que se llama ego.
centrado en sí mismo, y ese es su mundo. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Tú quieres ver cómo el diablo te puede tentar? Él te va a tentar con lo que más te gusta, que está alejado de la palabra de Dios. Pero esto no es para condenación. Esto es para que usted reconozca donde usted está y dice, por aquí el enemigo se está colando. Pero Señor, primero lo reconozco. Estoy aquí, es cierto, ahora necesito tu ayuda. Por favor, ¿me puedes ayudar en esto? Hazlo por tu Hijo Jesús. Eso es lo que hacemos cuando decimos el nombre de Jesús. Y el Señor, que está ávido por ayudarte, por tener esa relación de comunicación contigo, te dice, pues aquí está, hijo mío. Y te sientes otra vez que la paz que da el Espíritu Santo comienza a residir en tu corazón, y es un buen medidor que estoy en la voluntad de Dios. Ya me libré de esto y el diablo no me va a tentar. Mire, hermano, yo lo aprendí de la manera más cómica posible. Había un pastor allá en Cuba que estaba orando. Estaba en un ayuno y lo veo que se para del asiento y así con los ojos cerrados dice, pero si yo nunca he comido esto. Y yo escuché aquello y dice, pero eso no tiene sentido para mí. El diablo estaba tentando con un pollo frito que le estaba flotando adelante. Y dice, pero diablo, ¿por qué tú vienes a tentarme con esto? Si yo hace ni sé cuántos meses que no... vete de aquí. Enseguida empezó a orar. Y yo lo veía hablando en lengua y yo me reía porque yo entendía aquello. Yo entendía este proceso. Y mire cómo el hombre se libró de aquello con la comunión que tenía con el Señor. Líbranos de la tentación. No nos permitas caer en tentación. Déjame decirte una cosa, Dios no te va a quitar la tentación o el deseo carnal. Hay algo que Él necesita de ti. Él no te hizo como un robot, Él te hizo con libre albedrío, o sea, la libre determinación de escoger si una cosa te conviene o no. Y ahí está la enseñanza. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, y culmina con un amén bien grande. Empezó con adoración, reconocimiento, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y termina ¿cómo? Con reconocimiento y adoración y alabanza. Así debe ser nuestra relación con el Señor. Señor, te reconozco por quien eres, pero así es como se aprende a orar, hermano, a tener comunión con el Señor. Entonces, hermanos, ya estamos en culminación. Solamente quiero mencionarles el resto de las otras disciplinas que tengo. Una es el ayuno, que es una poderosísima arma que tenemos en el Señor. La otra es la alabanza y la adoración. Y por último, el servicio cristiano. Que, hermanos, si el Señor nos lo permite, podemos desmenuzar estos 5, hermanos. Y es bellísimo lo que usted encuentra detrás de esto. Este, hermano, ha sido la experiencia de mi vida en 30 años de ministerio. Y soy un vivo testimonio que funciona. Funciona, hermano. Funciona. Tener a Dios de nuestro lado es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Es lo mejor. No me arrepiento hasta el día de hoy. Y si me quedasen años sobre la faz de esta tierra, continuaré, hermano, sirviendo al Señor, porque en ello hay ganancia. Eso es sabiduría. Estupidez es no seguir al Señor. Pero ha mostrado tanto, hermano, a través de una relación con Él, que me recuerdo aquel padre de la iglesia, me parece que fue Ireneo, cuando fue condenado a muerte, que comenzó a decir tantas buenas cosas me ha dado, que por cuál de ellas he de negarlo. Alabado sea su nombre. Creo, hermano, que esto fue una muy buena enseñanza basado en el día de Pentecostés, que si no hubiese ese derramamiento del Espíritu Santo, no tuviésemos en el día de hoy la bendición de ser llamados hijos o hijas de Dios. Y qué privilegio, hermano. Qué privilegio ser llamado hijo de Dios. Los demonios tuvieron esa oportunidad, pero la perdieron. Ellos veían a Dios tal como Dios es. Activaron su libre albedrío, no siguieron al Señor, pero fueron desechados. Tú y yo nos ha sido dada una oportunidad, hermano, que es única, y es servir a Jesucristo. Si usted me permitiría, hermano, orar por usted en el día de hoy.
La intención de mi oración es esta, que Dios afiance en usted lo que la Biblia llama las arras de Cristo. Fíjate que le estoy citando todas las palabritas esas raras que hay en la versión de la Reina Valera, porque cada una tiene un significado. Las arras es cuando usted se hacia, es cuando usted agarra algo y no lo deja ir. Se hace parte de usted. Para que el Señor afiance en usted no solamente eso, sino para que el sello del Espíritu Santo, hermano, usted pueda reconocer la presencia de Dios en su vida. Y sobre todo, que cuando la carne se quiere imponer, usted le diga, Señor, líbrame del mal, líbrame de la tentación. Ayúdame a tener una comunión contigo, ayúdame a ver más allá qué tú quieres que yo haga, Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, presento a esta bella congregación delante del trono de tu gracia y te pido, Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú actives en este momento tu unción poderosa para ministrarle a cada uno de los hermanos. Padre, en el nombre de Jesús ponemos nuestra condición delante de ti, poniendo todo aquello que a ti no te agrade, Señor, que nosotros sabiéndolo sin saberlo, hayamos hecho, Señor. Pero lo ponemos delante de ti para que todo lo que estorbe la relación contigo en esta hora sea quitado de en medio, Señor. Reconocemos, Señor, esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Comienza a ministrar al Espíritu Santo. Comienza a ministrar a cada uno de tus hijos, Señor, en este lugar. Que tu unción caiga, Señor, y comienza a tocar el cuerpo, el alma y el espíritu de cada uno de los presentes. Comienza a ministrar, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo tomo la autoridad que tú has delegado sobre tu iglesia y quebranto en el nombre de Jesús toda raíz de mal que se opone a tu fluir del Espíritu Santo en esta mañana. Intercedo por este tu pueblo, Señor, que quiere servirte. Permite que tus siervos presentes aquí, Señor, busquen más de ti. Así es la disponibilidad de sus corazones de acercarse a ti, de conocer al Dios eterno, a Jehová de los ejércitos, a través de su Hijo Jesucristo. Que así sea, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Le damos gloria a Dios en esta mañana, hermano. Preciosa presencia de Dios, ¿eh? Preciosa presencia de Dios. Así mismo fue en el día de Pentecostés que celebramos hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Amén. Aleluya. Muchas gracias por el pastor Donato que con esta prédica nos enseñó.